Gloria a Dios. Bueno, el tema, como pudo ver, son los ancestros. El miércoles pasado vimos todo un panorama de lo que es la administración del alma, muy abuelo de pájaro. Y hoy vamos a especificar un tema en el contexto de esa administración del alma, que son los ancestros. Siempre tengo un auditorio, yo diría, totalmente diferente, ¿no? Unos les va a parecer este tema como que ya lo conocen y lo han oído muchas veces. Otros, quizá pocos, que lo van a oír por primera vez, y otros que tuvieron alguna información al respecto. Insisto, hermanos, no me interesa mucho cuánto usted va a aprender hoy intelectualmente. Yo no quiero aumentar su acervo doctrinal. Lo que yo estoy visualizando es la necesidad que usted y yo nos expongamos a la palabra. Todos los que estamos aquí tenemos problemas en el alma. ¿Sí? ¿Sí? Usted reconoce que todos los que estamos aquí sentaditos y aún el que le habla, tenemos problemas en el alma. Estamos en un proceso. Y muchas de las cosas que enfrentamos pueden tener raíz en nuestros ancestros, es decir, padres, abuelos, bisabuelos. Y tal vez una cosa interesante es lo que el doctor Ríos nos decía, que vale la pena meditar en ello. Él decía, 14 personas cabalgan sobre nuestra cabeza. A ver, pongámosle atención a eso y meditemos un poquito. 14 personas cabalgan sobre nuestra cabeza. Él hacía alusión a que si usted está aquí, digamos, aquí está Pedro, un Pedro ficticio. Pedro tiene mamá y papá, son 3. Los papás de la mamá y el papá son otros 4, ya son 7. Los papás de esos 4 ya son 8, 7 más 8, 15, menos usted, 14. 14 personas cabalgan sobre nuestra cabeza. ¿Qué significa eso? Que yo puedo tener problemas por algo que hizo mi abuelito, paterno o materno. Tendencias que pudo haber tenido mi abuelo, mi abuela, mi bisabuelo, mi bisabuela, por lado del papá o por lado de la mamá, así como nos transmitieron herencias físicas, lo que se llama el ADN, ¿no? Aquí hay estudiantes universitarios que han estudiado biología. Y en el mismo bachillerato en ciencias y letras a uno le enseñan las leyes de la herencia, ¿no es cierto? ¿Cuántos se recuerdan de las leyes de Mendelssohn? Algunos, ¿no? Y otros quizás las van a estar viendo. Bueno, eso lo que nos indica es que, por ejemplo, ¿cuántos saben de un gen recesivo? ¿Saben lo que es un gen recesivo? Que van brincando, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros sabemos de unos amigos que sus ancestros, por el lado del papá de esta familia, vienen de Escocia y eran morenitos, ¿verdad? Negritos, pues, morenitos, con un apellido escocés. Y esta amiga tuvo 2 gemelos. El papá es moreno, pero no moreno completo, es así, moreno chocolate. Pero tuvieron un hijo que parece hijo del sol, 1,85, y parece alemán, pero tiene genes europeos.
Y canchito, canchito, canchito. Entonces nosotros molestábamos, ¿verdad? Porque como cuando yo era joven molestaba. Ahora no molesto mucho. Y entonces el papá moreno, moreno, moreno. Y el hijo canche, canche, canche. Y usted sabe que según las leyes de la herencia, realmente son los ancestros, un gen recesivo que surge en la tercera, en la cuarta generación. No es que sea sorullo. No es que el lechero haya visitado a la hermana. No, son genes recesivos. Bueno, eso es en lo físico. Lo tremendo que vamos a ver hoy, con Biblia por supuesto, es que así como hay características genéticas que trasladan características físicas, a veces las mamás le dicen a uno, eres igual que la abuelita. Y uno no conoció a la abuelita. O le dicen al joven, caminás como tu abuelito. Y entonces, indudablemente uno sabe que hay genes que trasladan, y ahora en el estudio del genoma humano, usted sabe que hace como unos 5 años se completó todo el estudio del genoma humano, todos los cromosomas, todo lo que es ingeniería genética, que se supone que es el mapa que va a marcar muchas de las tendencias, incluso a tener enfermedades, a tal punto que está avanzando tanto la genética o la ingeniería genética, que se supone que dentro de poco van a empezar a tratar de evitar que un gen que lo que va a producir es una enfermedad, ya cuando usted nace, van a tratar de ver cómo a través de ingeniería genética trabajan eso. Imagínense hasta dónde han llegado los avances. Qué bueno sería que también trabajaran las tendencias en el alma, ¿verdad? Porque los ancestros que vamos a ver, de la misma manera que hay un ADN que marca características físicas, también podríamos decir que hay un ADN cuyas tendencias podemos heredar. Bueno, definamos lo que es un ancestro. Si uno va a un diccionario, lo definen como un progenitor, es decir, un antepasado directo, padre o madre. ¿Se acuerda? 14 personas cabalgan sobre nuestra cabeza. Desde antes de nacer es grabada en nuestra alma o en nuestro cuerpo información genética que de alguna u otra manera nos afectará en el transcurso de nuestra vida. No solo lo físico, sino también en el alma. Vemos hijos que son, como se dice comúnmente, el vivo retrato de sus padres. A veces es el nieto el que se parece al abuelo, ¿verdad? ¿Se da cuenta usted? O el bisabuelo, o mejor dicho, el bisnieto que se parece al bisabuelo. De la misma manera que nuestro cuerpo es afectado por nuestros ancestros, así también puede ser grabada información en nuestra alma que al fin de cuentas llegará a afectar nuestra vida. Claro, uno se pone a pensar, ¿y por qué Dios es injusto? Que lo que hizo mi bisabuelo me va a afectar a mí. ¿Por qué razón lo que hizo mi papá me hereda a mí tendencias buenas? Porque afortunadamente hay tendencias buenas, como lo vamos a ver, y tendencias malas. Por supuesto, aunque usted y yo heredemos ancestros, tenemos que recordar, hermano amado, que en Cristo realmente en su sacrificio está garantizada toda la restauración de nuestras generaciones. Es interesante ver que la Biblia dice que el Señor puede cambiar nuestra herencia. Y algo interesante es que la administración de la Santa Cena también puede operar de una manera especial cambiando nuestra genética. Entonces, hoy vamos a enfrentarnos nosotros a una realidad. Los que ya saben esto,
intelectualmente, pero que jamás se han ministrado un ancestro. Tal vez han enseñado sobre ancestros, pero no han cortado ancestros en su vida. Pues creo yo que el tema nos va a hacer meditar, pensar, recordar, visualizar. El Espíritu nos puede ir mostrando a cada uno, porque ese es el propósito de esto, de este seminario sobre ministración. ¿Qué situaciones están afectando hoy nuestra vida y que no las entendemos? Por ejemplo, un hombre que aparentemente es feliz en su matrimonio, estamos hablando de un cristiano que sirve al Señor, pero muy adentro de su corazón, muy internamente, él se da cuenta que las otras mujeres lo atraen demasiado. Insisto, ya nació de nuevo, sirve al Señor, es responsable en su matrimonio, solo que encuentra que sus compañeras de trabajo lo atraen demasiado, más de la cuenta. ¿Me está entendiendo? A veces, dentro de las mismas congregaciones, como estamos hablando en general, el diácono se siente atraído por la diaconisa, que no es su esposa. Y no sabe por qué. Por otro lado, hay un joven que le gusta mucho el licor. Es cristiano, pero no puede dejar el licor. No lo puede dejar. Y no entiende por qué. Y es frustrante. Es complicadísimo no encontrar la experiencia de ser libre, aunque uno mira que todos los demás son libres, o por lo menos aparentan serlo. Y así podríamos nosotros manejar toda una gama de tendencias que nos puedan afectar a unos de una manera y a otros de otra manera, y gracias a Dios pues no a todos las mismas. Tal vez por eso el doctor decía de una manera muy chistosa, ¿verdad? El que no es gordo es chibolón. El que no cojea de una pata, decía, cojea de la otra. Entonces nosotros encontramos, hermanos amados, que la problemática pastoral, cuando queremos hacer de la mejor manera el trabajo con las ovejas, es que aunque ministramos y ministramos y ministramos, pareciera que no se logra salir. O no hay suficiente discernimiento, o no hay suficiente luz, la persona no es sincera, o encontramos tantas cosas, ¿no? Y entonces esas tendencias que incluso pueden aparecer de la noche a la mañana, no estaban antes, pero cíclicamente aparecen, nos informan a nosotros que indudablemente una respuesta pueden ser los ancestros. Podemos ver en la Biblia algunas citas en las cuales Dios nos muestra la base para creer en los ancestros, porque por supuesto esto no es solamente una idea. Una es Juan 9:2, apúntelas, medítelas, estúdielas. La primera epístola de Pedro, capítulo 1, verso 18, Éxodo 25. Vamos a empezar con la última. Éxodo 25 dice: no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Está hablando de las imágenes, ¿verdad? Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Y lo que está en negrías, me interesa mucho que usted lo vea conmigo, que visito la maldad de los padres. Note que es Dios, ¿verdad? Visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación.
de los que me aborrecen. Bueno, este pasaje nos abre a nosotros una ventana desde el Antiguo Testamento para meditar, hermanos, para realmente pensar que la maldad de mi bisabuelo me puede afectar a mí. Que yo puedo estar enfrentando situaciones que no entiendo y que no puedo dominar por lo que hizo mi bisabuelo. Por un momento me voy a poner del lado tradicional evangélico, porque yo me sorprendo a veces que gente que ha caminado muchos años en Elim, a la larga, frente a cierta doctrina, siguen teniendo su concepto tradicional. Y al mantener su concepto tradicional, no se abren a la posibilidad de ser libres. Como yo navegué en la tradición evangélica, voy a dar un saltito y voy a razonar como un tradicional. El tradicional evangélico ve el evangelio de una manera muy simple y son buenos para la Biblia, hermano. Usted se enfrenta a un tradicional evangélico y lo puede dejar trastrabillando, porque como ametralladora le van a tirar textos. Pero yo también, man. Se va a haber una guerra de textos. Pero tienen, o sea, lo que sostienen, lo sostienen bien. Solo que el problema es que no tienen revelación en muchas cosas. Y por eso el tradicional dice: no, hermano, ya en Cristo todo terminó, todo pasó. Y agarran versos y los interpretan de una manera muy simplista cuando dice: de modo que si alguno está en Cristo, todas las cosas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Ya ve, hermano, desde que yo me convertí, todo fue hecho nuevo. Solo que ese mismo que está refutando lo que usted está enseñando, tiene tendencias, pero las oculta. No sé si me estoy dando a entender. Hermano, en Cristo todo fue hecho, y es cierto. Solo que acordémonos que según lo que platicamos el miércoles pasado, el Señor empieza en el espíritu, pero después continúa trabajando el alma y finalmente trabajará el cuerpo. Así que son etapas y son fases. Muy bien. Sigamos viendo aquí. Números repite lo mismo, solo que es interesante algunas cositas de Números 14:18. Dice: Jehová tardo para la ira. Qué bueno que Jehová sea tardo para la ira, ¿verdad, hermanos? Y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Y otra vez en ese contexto dice que visita la maldad de los padres sobre los hijos. Note que dice sobre los hijos, hasta los terceros, decía esta versión, y hasta los cuartos. Bueno, quiere decir entonces que realmente Dios va a trabajar sobre la vida de la segunda generación, de la tercera generación y de la cuarta generación. Obviamente, si el bisabuelo tuvo un hijo, automáticamente se corre si el hijo también peca, y se van corriendo las generaciones. No sé si me estoy dando a entender. Lo maravilloso es saber, hermano, que todo lo que haya pasado atrás, la revelación de la administración lo que tiene es que si te revelan un ancestro, por ejemplo, un voto de pobreza, es un ejemplo clásico, ¿verdad? A veces uno se encuentra con personas que le dicen: hermano, fíjese que, ¿qué será que a mí nada me funciona en cuanto a negocios, trabajo? Toda la vida realmente estoy viviendo una situación de pobreza, de deudas, de situaciones difíciles que no entiendo.
Así van a llegar cuando uno ministra. Y entonces uno dice dentro de uno, yo tampoco entiendo, hasta que viene la luz de la revelación del Espíritu. Entonces, han habido realmente casos en los cuales la persona dice, mire, si pongo circo, me crecen los enanos. Si hago esto, fíjese que empieza bien, pero de repente, para abajo, y termino perdiéndolo todo. Cualquier parecido es pura coincidencia. No sé por qué. Y ¿sabe qué es lo más tremendo? Que cuando yo le pregunto a mi mamá vivió lo mismo. Y cuando le pregunto al abuelo, el abuelo igual. Entonces uno empieza a sospechar, ¿verdad? Con el don de la sospecha, no con el don de discernimiento. Aquí hay algo raro. Y han habido casos, hermano, donde usted sabe que hay personas que en ciertas religiones hacen votos de pobreza. Entonces se encuentra que el bisabuelo, el tatarabuelo, hicieron un voto de pobreza, de acuerdo a su religión. Y ese voto de pobreza está afectando a esa persona que uno está ministrando 50, 60 años después. Y obviamente el renunciar a ese ancestro, basados en el sacrificio de Cristo, hace que se corte ese cordón umbilical al abuelo, a la abuela o quien sea, y que las personas sean libres. Obviamente para esto tiene que haber fe, hermano. Para esto tenemos que creer la palabra revelada, porque la mayoría de nosotros, hermano, no me dejará mentir que tendemos mucho a razonarlo todo. Y estamos pensando, pero es que esto no puede ser así, esto no puede ser así. Porque a veces, hermano, nos creemos muy teólogos, muy conocedores. Y para teólogos, hermano, los tradicionales. Los mejores libros que uno encuentra en las librerías teológicas no están hechos por pentecostales, lamentablemente, sino que están hechos por personas que se han pasado 20, 30 años estudiando, solo que lo único que han hecho es estudiar la Biblia. Porque, por ejemplo, esto de los ancestros al doctor Ríos se lo revelaron no por estudio, se lo revelaron por la gracia y misericordia de Dios en ese contexto de la administración del alma y en la práctica, porque una cosa es la doctrina, hermanos amados, y otra cosa es la práctica. Y en la práctica empezaron, hermano, una vez contaba el hermano Emilio Pernía. ¿Cuántos se recuerdan, hermano Emilio? Hermano Emilio para mí es un experto en administración del alma, ¿verdad? Y quizá una de las cosas más interesantes de él es que cuando el doctor en el 82 recibía la administración del alma, fue el primer director del departamento de administración del alma, y él como maestro juntamente con el doctor enseñaban la administración del alma. Yadira, tú estuviste en ese departamento, jovencita, y las experiencias que sucedieron a través de la revelación, que eso ya es la práctica, ¿verdad? Obviamente en las prácticas no podemos, o en las experiencias no podemos basar doctrina, pero sí nos da luz, ¿cierto o no? Y muchas veces las experiencias confirman la palabra, nos vamos a sostener en la palabra. Pero él que ministró en ciertas áreas de Guatemala, donde parece ser que habían ancestros alemanes, o sea, genéticamente. Usted sabe que nuestros países al fin y al cabo siempre han tenido migrantes, ¿verdad? De repente usted no sabe que su tatarabuelo vino de tal lugar, ¿verdad? Y no sabe qué le pasó a su tatarabuelo en ese lugar. Y entonces, experiencias tan tremendas, ¿verdad? Donde ciertas personas encuentran realmente que, por ejemplo, sus abuelos alemanes, que participaron en ciertas actitudes militares y que cometieron ciertas atrocidades, después de varias generaciones, definen el carácter o están tratando de definir el carácter de personas mucho tiempo después. Muy bien, veamos Génesis capítulo 9 y verso 25.
El contexto de esto es Noé, cuando se acuerda usted que sucedió aquel incidente. Yo no quiero especificar ahí detalles, sino que me interesa básicamente lo que Noé dijo. Maldito sea Canaán. Pero ¿quién lo había visto? ¿Ah? El papá, Cam. ¿Y por qué no maldijo a Cam? Hay misterios en la Biblia, ¿verdad? Que de alguna manera el Señor ha ido develando realmente algunos aspectos que tal vez no tenemos todas las cosas bien claras. Pero note usted que dijo, maldito sea Canaán. Esta es una maldición. Pero el que lo vio y al que se lo dijo fue a Cam. Canaán era su nieto, iba a ser su nieto. Siervo de siervos será a sus hermanos. Prácticamente aquí maldijo y profetizó. Dijo más, bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo, su esclavo, ¿verdad? Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Ahora, obviamente, podríamos polemizar mucho sobre qué fue lo que realmente hizo Cam. Y podríamos entrar a muchos detalles que no me quiero perder ahí porque de repente solo les va a interesar eso en las preguntas. Pero lo cierto es que Cam hizo algo malo con Noé. Eso podemos estar de acuerdo, ¿no es cierto? Ya sea que el ver su desnudez haya sido algo más, que hay muchas tesis respecto a eso. Lo cierto que no hizo algo bueno, porque sus hermanos, Sem y Jafet, dice que cuando supieron de la desnudez de su papá, ¿qué hicieron? Caminaron de espaldas, no lo vieron, ¿verdad? Lo que significara todo eso, no lo vieron. Y por su actitud fueron bendecidos. Pero por la actitud de Cam, recibió maldición. Ahora, veamos en Génesis 10:6 los hijos de Cam: Cus, Mizraim, Fut y el menor, Canaán. Es interesante, hermano, que la Biblia nos presenta cómo tiempo después Cam fue realmente, o sus descendientes, fueron algunos personajes que ponemos aquí y que uno conoce en la historia que realmente lo que profetizó Noé se cumplió. Mientras que Sem habla de los semíticos y Jafet se ubica en Europa, mientras que los semitas se ubican más o menos en el área de Medio Oriente. Los camitas, descendientes de Cam, se ubican en regiones que hasta el día de hoy siguen siendo bien problemáticas. Entonces, notamos nosotros que lo que Cam hizo afectó a sus descendientes. Cam llegó a ser el primogénito de las razas oscuras, no los negros, sino los egipcios, etíopes, libaneses y cananeos. Ahora, si usted se pone a meditar en los egipcios, en los etíopes, en los libaneses y en los cananeos, usted se da cuenta que han sido razas que fueron esclavizadas y que en medio de ellos hasta el día de hoy hay problemas. Incluso Canaán misma llegó a ser un reservorio, no solamente el sitio, diríamos, la tierra pues de Canaán se volvió reservorio, hermano, de cosas bien feas, de cultos satánicos horribles, de degradaciones de tipo sexual terribles. ¿Por qué? Porque un ancestro abrió la puerta. Veamos algunos versos.
Salmo 78, 51, Salmo 105, 23 y Salmo 106, 22 dice, en estos pasajes Cam es otro nombre para Egipto, representando a los principales descendientes de Cam. Veamos esos versos, vamos a ver, creo que están un poquito más acá. Déjeme ver si están aquí. Ok. Cam, según estos versos, se define como Egipto. Dice, después entró Israel en Egipto y Jacob moró en la tierra de Cam. Bueno, eso nos indica que Egipto realmente fue un descendiente. O sea, y estamos hablando de todo el país, mucho tiempo después. Mire cómo la Biblia lo muestra. El 106:22 dice, maravillas en la tierra de Cam, cosas formidables sobre el mar Rojo. Eso nos ubica en Egipto. Déjeme ver el 78, como que al final, bien, aquí está. El 78:51 dice, hizo morir a todo primogénito en Egipto. Esas son las plagas, ¿no es cierto? Las primicias de su fuerza, hablando de los primogénitos, en las tiendas de Cam. Y nosotros sabemos que es Egipto. Ahora, yo le pregunto a usted una cosa, y es para meditar, ¿verdad? Cam abrió una puerta para el mundo de las tinieblas, por sus actos, que le llevó a maldiciones, que afectó a sus descendientes. Y no solo por unas cuantas generaciones, por muchas generaciones. Y Egipto hasta el día de hoy es como un símbolo de una ciudad donde el pecado campea. Es interesante ver que de uno de los hijos de Cam nace Nimrod. Y nosotros podríamos ir buscando todos los descendientes de Cam y darnos cuenta que siempre están orientados hacia el mundo de las tinieblas. El mismo Nimrod se presenta como un poderoso cazador frente a Jehová y es el fundador de Babilonia, otra ciudad que tanto históricamente como espiritualmente usted sabe que es un símbolo de maldad. Lo que no encontramos en la misma fuerza con Jafet y no encontramos con Sem. De hecho, Cristo nace de la línea de los semitas. Entonces, la generación de Sem de alguna manera fue de bendición hasta el punto donde Cristo nace de ahí. Cuando uno mira un tanto secularmente, no bíblicamente, con fuentes extrabíblicas a Egipto, ¿cómo lo mira usted? Hasta el día de hoy parece ser que hay muchos misterios, ¿verdad? De Egipto han surgido muchas religiones mistéricas. De Egipto ha salido todo el esoterismo. Las famosas pirámides siguen siendo para muchos grandes o encierra grandes secretos mistéricos que generan poder. Hay gente que se manda a hacer una su pirámide y la tiene en su casa y dice que recibe energía de la pirámide. Se han escrito un montón de libros acerca de Egipto. Hay un montón de... Egipto realmente para el mundo secular es algo sumamente atractivo. Los museos del mundo tienen lleno de información de arqueología egipcia. Y yo le aseguro que indudablemente ese fue un reservorio de conocimiento de las tinieblas, que por supuesto a ninguno de ustedes yo le recomiendo que vaya a entrar por ahí. No, mejor entremos al mundo de la luz y a que nos revelen los misterios de la luz. Amén. Muy bien. Aquí podemos ver nosotros en Génesis 17. Y los hijos de Cus, uno de los hijos de Cam, Seba, Ávila, Sabta, Rahama, Sabteca, y los hijos de Rahama, Seba y Dedán. Y Cus engendró a Nimrod, a quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Solo que no poderoso a favor de Dios, este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Acad, Calne, en la tierra de Sinar. En otras palabras,
de ahí viene Babilonia. Fíjese que de Babilonia vienen la mayoría de contaminaciones en las religiones actuales. El misterio de la Virgen y el Niño, que hoy es adorado, viene de Babilonia. Porque era Semiramis con un niño desde los tiempos esos. Lo que ahora se ha repetido hasta estos tiempos en religiones que usted conoce. Ellos tenían sus propias trinidades, porque de alguna manera el diablo siempre ha querido de alguna forma imitar la verdad de Dios y venderla como verdad. Y muchos millones a través del tiempo lo han aprovechado, y hoy en día hay ministros que cuando se ponen tiaras en forma de boca de pescado y uno investiga, se da cuenta que son babilónicas. Uno encuentra que la misma estrella de David, que a usted le gusta llevar en el cuello, así de oro, tan bonita, porque la estrella de David tiene principios babilónicos. Y uno empieza a encontrar un montón de cosas que empezaron ahí, con Nimrod. Entonces, usted se puede dar cuenta cómo los ancestros son sumamente poderosos, y realmente es una verdad que aunque usted no la crea o no la reciba o la tenga en poco, de todas maneras los efectos van a estar ahí presentes. Veamos algunos versos del Nuevo Testamento. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Es importante poner ese contexto. Nació ciego. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Paremos ahí un momentito. ¿Será que, basados en ese pasaje, pueden pecar los padres y tener consecuencias los hijos? Sí, ¿verdad? Pero también lo más grueso y lo más complicado es que como el Señor no les quitó la idea, porque los que le hicieron la pregunta y eran sus discípulos, le hicieron la pregunta porque probablemente pensaban la posibilidad de que alguien peque antes de nacer y tenga consecuencias. Ahora, especialmente las madres que están aquí, qué difícil cuando nosotros interpretamos esto almáticamente es pensar que un niño que se está gestando puede pecar adentro del vientre. Y más difícil y más complicado pensar que puede pecar antes de ser formado en el vientre. Y eso nos lleva a un montón de preguntas. Pero lo que le preguntaron es: ¿quién pecó? ¿Este? Entonces hay dos respuestas. Una, que pudo haber pecado mientras estaba siendo gestado. Y uno dice: qué raro, ¿cómo va a pecar? ¿Y cómo va a pecar? ¿Verdad que es complicada la respuesta? Pero la pregunta que le hicieron es: ¿quién pecó? ¿Este? Y el Señor no le dijo: no sean herejes, vos Pedro, ¿por qué preguntas eso? Es una tontera. ¿Dónde oíste eso, Pedro? Saber a qué esotéricos estás oyendo. Pero ¿verdad que el Señor no le dijo que no se podía pecar? Sino que lo más tremendo es que dice, sabiendo que fuiste rescatado. Bueno, mejor veamos el contexto. Présteme una Biblia porque no sé dónde dejé la mía. Veamos los versos que están a la par. Juan 9. Se supone que Axel ganaba concursos de buscando perlas o de esgrima bíblica, pero se pone nervioso el hermano. No. Muy bien, gracias, hermano. Mire pues, entonces dice, acá dice, respondió Jesús: no es que pecó este. Quiere decir que hay posibilidades. ¿Estamos de acuerdo? El tema no es el pecado en el vientre. Sería interesante ver ese tema, ¿va? Pero ese no es el tema hoy. Estamos hablando de ministración del alma, ancestros.
ni sus padres. Quiere decir que al no refutar una posible herejía por medio de esa pregunta, el mismo Jesús ratifica que alguien puede pecar antes de nacer y traer consecuencias, o sus padres, y eso es lo que me interesa esa frase, porque estamos viendo ancestros. Vaya. Eso nos mete en grandes problemas en nuestra sociedad actual. Aún en la sociedad cristiana, que es como algo dentro de nuestra sociedad, ¿no es cierto? Porque ¿cómo se puede pecar antes de engendrar? Fornicando. Todos sabemos lo que es la fornicación, ¿verdad? Son las relaciones sexuales antes del matrimonio. Y dígame usted si eso no es algo que generalmente sucede muy a menudo. No me interesa el mundo, ahorita me interesa la iglesia, en la iglesia. Hoy más que nunca los jóvenes cristianos están cometiendo el gravísimo error, porque yo lo tengo que decir así, de tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Entonces hay pecado, ¿verdad? Y si esas relaciones sexuales, porque la fornicación es pecado delante de Dios, producen un engendramiento, como también pasa muchas veces, y ha pasado por mucho tiempo. ¿Usted cree que ese pecado de los padres podrían provocar, en el caso del ciego, nació ciego, entonces quiere decir que provocó algo físico? Entonces quiere decir que se pueden provocar cosas físicas como consecuencia del pecado de los padres, y eso es ancestro, o las que no vemos. Déjeme trabajar un poquito en eso. No le voy a dar los versos, pero usted los puede buscar. No es nada difícil buscarlos. Pero en los tiempos de la ley, que un niño naciera fuera del matrimonio era bastante difícil. Porque ¿qué decía la ley? Cuando alguien era engendrado fuera del matrimonio, ¿qué decía la ley? Apedréenlos. Camorra hebrea. Y si apedraban a la madre, se moría el niño adentro, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Bueno. Entonces era difícil, ¿verdad? También puede buscar usted un verso donde parece ser que si alguien se escapaba de la apedreada y nacía bastardo, como era el caso que le imputaban a Cristo, parece que usaban una palabra hebrea que era mensar, no menso, ¿verdad? Mensar, el que nacía fuera del matrimonio. Existe un verso donde dice, no sé si es Deuteronomio, pero no lo traje. Ahorita estoy por alguna razón yéndome por ese lado, donde esa persona por 10 generaciones no podía entrar. Ni él, ni sus 10 generaciones adelante. ¿Por qué tan drástico Dios? Porque uno en el Antiguo Testamento ve un Dios tonante, ¿verdad? Un Dios drástico, un Dios de leyes. Pero sus leyes a nosotros, aunque gracias a Dios no está, porque ya la ley ya no está vigente, nos traslada principios de por qué razón Dios era tan drástico y por 10 de generaciones no dejaba entrar a la persona que había empezado fuera del matrimonio. ¿Se imagina que esas cosas se apliquen hoy? Yo creo que no habría muchos en la iglesia que no podrían entrar. Ahora insisto, gracias a Dios que el Señor cambia y restaura, pero eso no significa que no haya tendencias. ¿Por qué, hermano? Ya en cosas muy prácticas, el abuelo fue mujeriego, el papá es mujeriego y el nieto es mujeriego. ¿Esa tendencia será normal?
es normal, se va trasladando de generación en generación. Ese nieto se convierte, recibe la revelación de los ancestros en la administración del alma, es libre y él puede ser la generación que detenga lo que viene de atrás y trasladarle a su hijo y a los hijos de sus hijos algo totalmente distinto. ¿Lo cree usted? Sí. Entonces, indudablemente esto es sumamente importante. Dice la primera epístola de Pedro 1:18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, y aquí viene la parte interesante, la cual recibisteis de vuestros padres. Ah, bueno, entonces no solo se recibe ojos azules, ojos negros, pelo crespo, pelo colocho, moreno, blanco, chiquito, delgado, gordito. No solo se reciben esas características, sino que se recibe la vana manera de vivir. Vana en el griego es vacío. Uno también puede encontrar en el abuelo que no le funcionaba nada. El papá no le funciona nada y al nieto no le funciona nada, aunque ya es profesional y no le funciona nada. Y viven una completa frustración. Porque hay vana manera de vivir. ¿Qué dijo ahí? ¿Qué dice ahí 1 Pedro? ¿Lo lee usted? Heredada. ¿De quiénes? De nuestros padres. Pero qué lindo que dice, fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. El tradicional dice, inmediatamente, cuando yo me convertí. Nosotros decimos, en el proceso de la administración del alma. Todo basado en el mismo sacrificio de Cristo. Porque entonces dice, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino que fuiste rescatados con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Yo, al igual que ustedes, en ese sentido, me gustaría ser tradicional, fíjese. Al fin y al cabo lo fui 10 años, porque sería más fácil que desde que me convertí yo ya no tenga malos pensamientos, que desde que me convertí ya no tenga tendencias, que desde que me convertí ya no hay ancestros, que desde que me convertí todo está listo. Solo que en la vida práctica uno encuentra que aunque uno anhele agradar a Dios, bueno, Pablo se metió en un problema serio, ¿verdad? Al final de Romanos 7 dice, lo que yo quiero hacer, eso no hago. ¿A usted le pasa eso a veces, hermano? Que usted está pensando, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, y es lo primero que hace, hermano. Dígame si no es frustrante. Tenemos que ser honestos. Por eso a mí me cae mal el religioso, hermano. Porque el religioso siempre está bien. El religioso no se ministra. El religioso llega a decir, tengo 3 meses de no pecar. Y a usted le da risa. Pero hay ministros que dicen eso. Y uno dice, ¿será verdad tanta belleza? Lo que uno encuentra en la Biblia que dice que si no hemos pecado le hacemos al Señor mentiroso. Muy bien, entonces creo que podemos llegar a entender que sí, los ancestros, según la Biblia, están ahí vigentes. Ahora veamos un cuadro de ancestros. Me faltó una O ahí, ¿verdad? Para sentirnos bien, veamos los positivos primero y después vemos ejemplos de ancestros negativos. Los positivos pues van a ser tendencias buenas. O sea, yo le he contado a usted, ¿verdad? Que cuando viajé a Varías y encontré una iglesia que se llama Roca de los Siglos, es de línea centroamericana, preguntándole a los familiares me dijeron que hacía como 80 años tiene esa iglesia. O sea que por lo menos habían, y eso fue hace como 5 años, o sea que tiene 85 años la iglesia. Mi bisabuelo, que fue el primer cristiano en Varías, donó la tierra para que se levantara ese templo.
Y yo soy cuarta generación de cristianos. De mi familia, por la línea paterna. Y obviamente me hace recordar el verso donde dice que Leví, cuando Abraham le dio los diezmos a Melquisedec, dice ese verso, Leví pagó diezmos en los lomos de Abraham. ¿Alguien que encuentre ese verso rapidito para que lo leamos? Hebreos 7, Hebreos 6, Hebreos 8. Vamos a ver. Pero está en Hebreos. A ver, para que lo leamos literalmente. ¿Cuál será? ¿Alguien lo tiene? No encuentro Hebreos. Ya lo encontré. ¿Ninguno se acuerda de ese verso? ¿Cuál? Gracias, hermana. Dice, ciertamente los que... leamos desde el 4. Considerad pues cuán grande era este a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos. Parece que no es ese, ¿verdad? El 6. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos tomó de Abraham los diezmos, tampoco es ese. Es que dice literalmente Leví. Ahí está, es el 9. Y por decirlo así, fíjese pues cómo el autor a los hebreos lo indica. Y por decirlo así, en Abraham, bisabuelo, ¿verdad? ¿O no? Bisabuelo. Pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Qué interesante que en los lomos, dice otra versión, de Abraham. Porque en la Biblia los lomos son para engendrar. ¿Perdón? Porque aún estaba en los lomos de su padre. No había nacido. Entonces, la obra que hizo Abraham, muy específica en este caso del diezmo, pero puede ser cualquier otra obra buena, le trajo buenas consecuencias a Leví. ¿Lo logra ver? Entonces yo me recordé de ese verso y dije, indudablemente tengo bendición por lo que hizo mi bisabuelo. Y yo agarré esa bendición y sigo agarrado de esa bendición, hermano. Y usted también puede encontrar en sus ancestros cosas positivas. Veamos la Biblia. Samuel fue entregado antes de nacer para que sirviera a Jehová. Y cuando nació, aún antes de conocerlo, ya le servía. Veamos el primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 18, que dice: y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Desde niño, ¿verdad? Pero, ¿se acuerda de Ana? Cuando todavía estaba solamente en la ministración, Ana pedía a un niño porque era estéril. Pero lo que pedía era que si nacía, se lo iba a entregar al Señor. Y se lo entregó al Señor desde antes de nacer. ¿Y cómo fue Samuel, hermano? Un hombre de Dios. Claro, ¿era pecador Samuel? Sí. Pero vemos que el ancestro positivo que traía lo hizo servir al Señor desde niño. Transmitamos nosotros eso a los hijos que nacen en un hogar cristiano. Es una bendición, hermano. Sin embargo, uno lo que mira en la práctica es que muchos muchachos hubieran preferido nacer en un hogar no cristiano para estar en el mundo un buen rato. Después convertirse. Porque yo no sé si usted ha oído a patojos cristianos que dicen: es que yo no conocí nada, yo no gocé nada. Usted le dicen a uno. Si supieran lo que es vivir en el mundo y las consecuencias que el mundo trae. Así que los hijos que están aquí, que nacieron en hogares cristianos, denle gracias a Dios.
porque fueron guardados de muchas cosas. Aunque tal vez no hayan entendido la bendición que eso significaba. Timoteo, otro joven, su abuela y su madre le heredaron la predisposición a creer. Note, así como uno tiene predisposición a ser mujeriego, a robar, a matar, o a ser raro o feo. Yo no sé qué está pensando usted de raro, ¿verdad? Pero bueno, la segunda epístola a Timoteo, capítulo 1, verso 5 dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Está hablando Timoteo, Pablo. Él discernió esa fe, la cual habitó primero ¿en dónde? En tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Esos son ancestros de bendición. Amén. Yo sé que aquí hay hermanos que su papá y su abuelo o su abuela, o en diferentes líneas ancestrales, fueron buenos cristianos y les trasladaron predisposiciones de bendición. Veamos algunas negativas. Ahí están los ancestros. No todos los ancestros son malos. Y ojalá que usted, mire qué bonito que los muchachos que están aquí, yo me gozo de tantos jóvenes que veo hoy. Pero ustedes tienen que decidir hoy qué ancestro van a trasladarle a sus hijos. Si hay pecado sexual, se abre una puerta de pecado sexual que va a afectar a sus hijos. Si por el contrario se abre una puerta de consagración, esa consagración va a afectar a sus hijos de una manera benéfica. Veamos a David. Fíjese que David es un claro ejemplo de cómo los ancestros de tipo sexual que se empiezan a ver desde el Salmo 51:5, creo que eso no lo tengo, pero lo busco, o déjeme ver si está aquí. Ahí está. Dice: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Vuelvo a la carga. El tradicional evangélico dice que este es el verso más claro donde uno puede establecer el pecado original en todo hombre. O sea, todo hombre y toda mujer nace con el pecado original. Lo que pasa es que no han leído Romanos 7. Pero no me quiero meter ahí. Me quiero meter al hecho de que David dice: en pecado me concibió mi madre, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Aquí había algo más. No nos vamos a meter a los detalles si no nos salimos ahora. ¿Cómo afectó eso a los hijos de David? Esto trajo consigo una herencia similar para sus hijos. Veamos el segundo libro de Samuel 13:10. Vamos a ver. Amnón fue hijo de David, ¿verdad? Entonces Amnón dijo a Tamar, su hermana: trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Dicho sea de paso, ninguna mujer que se precia de ser cristiana debería estar entrando en las alcobas de un patojo, aunque sea cristiano. ¿Amén o no amén? Y padres, por favor, chequeen esas cosas, hombre. Sean celosos, cuidadosos. Si no quieren consecuencias. Ok. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, hoy no me sirvieron té, bien, aquí está. Gracias por el tecito. Hoy hablé todo el día, por eso es que estoy así. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo: ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Señoritas, cuando alguien les diga eso,
salgan corriendo. Bueno, primero no se deberían de haber metido ahí. Pero Tamar no recibió esa consejería. Ella después entonces le respondió: no, hermano mío, no me hagas violencia. ¿Qué estaba funcionando ahí? Un ancestro. Acuérdese que la puerta la vio David desde que nació. Hubo algo ahí y continuó cuando él pecó con Betsabé. Y llama la atención que David abrió ancestros, y probablemente por lo que leímos en el Salmo 51:5 ya traía ancestros. No me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Pero también hay otros casos, ¿verdad? Segundo libro de Samuel 16:22. Bueno, leamos, ahí está, ahí, ¿verdad? Abajito. Entonces pusieron a Absalón, otro hijo de David, una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre, ante los ojos de todo Israel. Qué hijitos los de David, ¿verdad? ¿Entiende usted lo que está pasando ahí? Y mire a Salomón, primer libro de Reyes 11:4. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Ancestros, ¿verdad? Me parece que hay otros por acá. Aún Nehemías 13:26, mucho tiempo después, dice: no pecó por esto Salomón, rey de Israel, bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios le había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Lo que yo quiero enfatizar aquí en estos tres casos de hijos de David es que ellos, sin saber, tenían la tendencia del pecado sexual. Por eso, hermanos amados, mire, yo tengo que ser muy directo aquí. Si usted en el mundo vivió una vida de promiscuidad sexual, por supuesto usted no tenía luz. Pero al llegar a Cristo, eso que usted hizo, aunque es perdonado en Cristo, las consecuencias pueden acarrear a sus generaciones si no se cortan esos ancestros, si no se confiesan esos pecados. Si esas situaciones a usted le afectaron, usted no quiere que le afecten a sus hijos. Indudablemente, son situaciones que tal vez usted ya está viendo en sus hijos, pero usted no quiere verlas en sus nietos. Y es importante entonces ministrar, romper, cortar, arrepentirse, porque de alguna manera algunas cosas lamentablemente pueden estar vigentes, es decir, pueden ser pecados activos, aún en Cristo, que siguen abriendo puertas. ¿Me está entendiendo, hermano? Y es importante entonces que nosotros, por lo menos la Biblia nos muestra aquí los ejemplos, y yo solo estoy siendo específico en los ejemplos bíblicos de cómo David, los pecados en el plano sexual que se dieron en su vida, afectó a sus hijos. Ok. Note este verso. Entonces los jóvenes que se habían criado con él, está hablando de Absalón, le respondieron diciendo: así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Me parece que no es Salomón, pero es uno de los reyes.
así les hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi Padre. Sin ahorita identificar quiénes son, que lo podemos hacer después. Roboam, ok. Yo quiero que usted vea la parte final. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi Padre. En otras palabras, si mi Padre fue malo con ustedes, yo voy a ser peor. Porque eso indica que los ancestros, si no se van trabajando, se van multiplicando y se van haciendo cada vez peor. Como los ancestros de bendición en cada generación pueden ser cada vez mejor. Muy bien. Veamos otros ancestros. Tengo unos 15 minutos. Leví, positivo. Diezmó estando aún en los lomos de Abraham, por lo que cuando le tocó hacerlo tenía la disposición en su genética. Bueno, eso lo vimos. Jeremías fue escogido y santificado mucho antes de nacer, pues aún estaba en el vientre de su madre. Jeremías 1:5. Veamos a Jacob como algo negativo. El abuelo de Jacob, Abraham, engañó a Faraón. ¿Sí o no? Con una media mentira. Le dijo que su esposa era su hermana, ¿verdad? Y parece ser que era media hermana. Luego Isaac la agrandó. Es interesante, ¿verdad? Que lo que hizo Abraham, lo hizo también su hijo. Y por último, Jacob tuvo que sufrir las consecuencias de esto. Jacob significa engañador. Lamec fue descendiente de Caín y fue superando la maldad de este último. Leamos Génesis 4. Génesis, capítulo 4. Lamec 4:23. ¿Lo tiene? Dice: y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces, dice, si 7 veces será vengado Caín, ahí estamos, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. ¿Cómo se va multiplicando, verdad? En el lado negativo, la maldad. Giesi, ¿se acuerdan de Giesi? Por su mal comportamiento con Eliseo fue, ¿verdad? Le heredó su lepra a su descendencia. Leamos segundo libro de Reyes, capítulo 5 y verso 27. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti. Hasta ahí estaba bueno, ¿verdad? Y lógico el castigo. Pero lo tremendo es que dice, y a tu descendencia para siempre. Qué fuerte, ¿verdad? Qué fuerte que nosotros lo que hacemos hoy puede afectar a nuestros hijos, a nuestra descendencia, para bien o para mal. Muy bien. Tengo 15 minutos de preguntas y el resto vamos a ministrar. ¿Les parece? Ok. Entonces, por favor, seamos ágiles y nos ponemos listos con el micrófono para que haya preguntas. Tratemos de que sean preguntas, porque lo que nos interesa es que las preguntas nos ayuden, hermano, a aclarar algunos aspectos. Así que me interesan preguntas de algo que no le ha quedado claro, porque si no hay preguntas, pues aprovechamos el tiempo. ¿Quiénes tienen preguntas? Levanten la mano los que tienen preguntas, ya sea escritas. A veces en estos temas uno puede hacer preguntas sin poner su nombre, por supuesto, porque puede ser una pregunta un poco complicada. Pero para ganar tiempo, si alguien tiene una pregunta, levante su mano. No hay preguntas, ¿verdad? Bueno,
Hermana Evelyn. Hermano Sergio, buenas noches. Conozco a alguien que tiene a Cristo y últimamente he visto que ha timado a muchos hermanos en Cristo, ¿verdad? Y lo hemos confrontado y diciéndole, ¿qué pasa? O sea, que no tendrán temor de hacer estas cosas a nuestros mismos hermanos, y ahora yo me pongo a pensar lo que le está dejando a sus hijos. Miren, cuando las tendencias de todo tipo, que son obviamente negativas, es continuo, obviamente esa persona necesita ministrarse. El problema es si es un cristiano que cree en la ministración. Usted sabe que cada vez hay menos iglesias que creen en la ministración o que la practican. Algunos las tienen por doctrina, pero no la practican. Entonces, lo importante en todo caso, hermana Evelyn, es que la persona esté dispuesta, ¿verdad?, a buscar de su pastor, a buscar hermanos maduros que lo puedan ayudar, que pueda reconocer, porque lo más difícil es que generalmente las personas lo que hacen es justificarse, ¿verdad? No, es que yo no lo timé, él me compró el carro, pero él tenía que saber que el carro tenía problemas. ¿Por qué no mandó un mecánico? Entonces se está justificando, pero él sabe, porque él sí sabía que el negocio que iba a hacer era beneficioso solo para él. Y si lo repite y lo repite y lo repite, indudablemente que ahí pueden haber, ya sea ancestros o diferentes tendencias, o sencillamente la persona aprendió. Porque miren, no todo es ancestro, por supuesto, ¿verdad? Usted puede venir limpio en una línea y empezar en su generación esa línea. Tal vez nadie en sus ancestros que usted sepa tenía esa tendencia y usted puede empezarla en su generación y trasladarla a los demás. Por supuesto que yo creo, hermanos, que si él está en el seno de una congregación, ya el pastor se debe haber dado cuenta, ¿verdad? Y entonces tiene que actuar, tiene que llamarlo, tiene que hablar, porque la Biblia da parámetros acerca de eso. Y bueno, si usted le conoce, también la oración y la intercesión es importante, ¿verdad? Muy bien, dice, cuando una persona abre puertas y su generación se ve afectada por ancestros, si la persona que abre la puerta se ministra, puede romper y cortar la maldición de todos, de quienes fueron afectados, o ya se trata como personal. Interesante la pregunta, ¿verdad? Porque puede ser un abuelo, ¿verdad?, que ya vio tendencias en sus hijos y que ve tendencias en sus nietos. Por supuesto, el primero que al Señor se lo revele, que en este caso podría ser el abuelo, o puede ser la abuela, o puede ser el tío, o quien sea, debe cortar con eso. Y acuérdese que el arrepentimiento es muy importante. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que en el libro de Daniel y en varios personajes, ellos piden perdón por lo que no hicieron. ¿Verdad, Daniel? Daniel pide perdón por lo que hicieron sus ancestros. Entonces quiere decir que nos da una llave, ¿no? Para que nosotros, porque por ejemplo puede pasar el caso, para complicarlo un poco, que nosotros nos enteremos de lo que hizo el abuelo, pero el abuelo se murió. Entonces nosotros también podemos pedir perdón por los pecados de nuestros ancestros, porque en todo esto, muy importante, mis hermanos, es la guianza del Espíritu. Porque el Espíritu que nos va a llevar a ser restaurados y a ser liberados, puede traer una revelación. Por eso, hermanos amados, la administración es importantísima. Porque el Señor puede revelar algo y puede dar luz al ministro, a la persona que te está ministrando, para ser libre. Aunque ya esos personajes ni los conociste, o esos personajes ya murieron. Entonces, pero para ser mucho más completo en la pregunta, la persona va a ser libre. Automáticamente, todos los demás no creo que necesariamente vayan a ser libres, porque las personas, si ya están viviendo, y aquí quiero añadir algo, tú puedes traer una tendencia,
Pero como tú también, si ya eres hijo de Dios, peleas tu propia batalla. Y tú te puedes dar a la tendencia sin saber o sabiendo. Te puedes entregar a la tendencia. Entonces ya tú mismo eres responsable de lo que estás haciendo y por lo tanto tú mismo, si eres padre o eres nieto en ese ejemplo, necesitas también ministrarte, porque lo que el Señor en este caso está haciendo es una limpieza de tipo familiar. Mire, hermano, lo que yo he visto, y esto es criterio ministerial, es que cuando en una familia hay una crisis de cualquier índole, generalmente lo que Dios quiere hacer es restaurar a toda la familia. Entonces uno muchas veces no puede trabajar solo con un individuo y el trabajo se vuelve mucho más complicado. Porque miren, hermanos, a veces uno encuentra que un niño está enfermo y el Señor inmediatamente le dice, no es el niño, son los padres. Híjole, decimos. Entonces hay que llamar a los padres. Y entonces en ministración, cuando los padres son sinceros, dice, sí, hermano, fíjese que pasó esto y esto y esto. Y entonces uno empieza a entender. Y entonces, muchas veces pasa que cuando los padres confiesan sus pecados o confiesan lo que está sucediendo, ya sea uno de los dos cónyuges, el niño es sano. Y entonces uno entiende cómo realmente los ancestros están funcionando. Pero a veces los niños están sufriendo y los padres no quieren ser honestos porque les da vergüenza, porque es difícil, porque es complicado. Muy bien, hay bastantes preguntas y vamos a tratar de avanzar. Dice, ¿cómo se cortan ancestros generacionales? ¿A través de la administración? Por supuesto. Ahora yo le digo una cosa, por eso es importante, hermanos, que uno venga a la iglesia. Porque una palabra que se está predicando puede traer una luz a tu vida. Y en la administración el Señor hacerte libre. ¿Lo cree usted o no lo cree usted? Sí. Por eso es importante. Claro, también hay cosas muy específicas, hermano. A veces yo puedo estar aquí en el altar y el Espíritu me revela algo. Entonces yo pido una cita de administración. Porque tal vez solo fue un luzazo de algo. Le voy a decir algo más también. Todas las experiencias negativas en la vida, sean en el vientre, que no estamos conscientes ni las recordamos, o en los primeros estadios de la vida, por ejemplo, un niño que fue violado a los 3 años, tal vez ni se acuerda, pero quedó el daño, la contaminación. Y el niño no sabe por qué, ya de adolescente tiene tendencias quizás de tipo homosexual. Y no sabe qué pasó, no se acuerda. Hasta que en una administración el Señor revela qué pasó. Y la persona puede ser libre. Lo mismo le puede pasar a una jovencita que fue violada y que después no sabe por qué, ya en su adolescencia o en su juventud, tiene tendencias a una promiscuidad sexual. Todo eso puede ser cortado. Todo eso puede ser cortado. No es el poder del ministro, hermano. Es realmente la revelación del Señor basado en el sacrificio de Cristo. Ahora le digo, ¿cómo hace uno si generalmente en ese tipo de cosas no se anima uno a hablar? Esa es una trampa de Satanás, hermano. Yo se lo digo de una vez. La mayoría de los cristianos no se ministra, o cuando se ministra, no le dicen a uno la verdad. Y entonces uno los atiende 5 veces, 6 veces. Ya cuando yo estoy atendiendo a alguien 3, 4 veces, digo, no me están diciendo la verdad. Y entonces, en algunas ocasiones el Espíritu lo asiste a uno, ¿verdad? De una manera más sobrenatural. Claro, uno quisiera que fuera así todo el tiempo, hermanos. Que de verdad que 5 minutos. Yo recuerdo una vez que me ministró el hermano Otto. 5 minutos fueron suficientes. Qué rico. Ta. Amén.
A veces pasa 1 o 2 horas dándole vuelta a usted, híjoles, hasta que de repente el Espíritu, pongón, mire hermana, tal cosa. Y si es sincero o sincero, sí hermano, tiene razón. Entonces las cosas se hacen mucho más fáciles. Muy bien. Sí, con micrófono, hermano Milton, adelante. Amén, hermano Sergio. En nuestra cultura prácticamente centroamericana nos habla mucho en nuestra niñez sobre las herencias ancestrales de nuestra cultura. Sí. ¿Hasta qué punto podemos permitir eso como una educación o recibir como las herencias de nuestra cultura porque quiera que no nos afecten? Bueno, miren, una cosa es que por educación, por pensum de estudios y todo lo demás, hoy que se está volviendo eso mucho más cercano en las escuelas, obviamente como cristianos no podemos quitar los pensum, ni podemos salir a hacer huelga hasta que los quiten. Lo que necesitamos hacer es enseñar a nuestros hijos desde pequeños. ¿Sabe qué es lo que me preocupa a mí en esta iglesia local? Porque es de la donde yo pastoreo, que los maestros de niños, en lugar de prepararse con tiempo una lección con palabra de Dios, solo entretengan a los niños. Porque esos niñitos desde chiquititos necesitan oír palabra, dosificada según su edad. ¿Para qué? Para que realmente esa palabra vaya engendrando aunada, porque miren, hay un triángulo bien importante de influencia en un niño: iglesia, familia, colegio o educación. La principal es la familia, la que la mayoría de padres delega a la iglesia y al colegio cristiano, que a veces de cristiano no tiene nada. Yo me asusto que los colegios cristianos están produciendo ateos. Me asusto de eso. Imagínense qué contrasentido. Porque los obligan, y los obligan, y los obligan, y los obligan, y cuando salen y son mayores dicen: yo no quiero nada de Cristo. Es así no es la cosa. Pero la irresponsabilidad de los padres, que todo lo dejan en los colegios cristianos y en la iglesia, hace que esos niños no crezcan con convicciones. Donde nosotros los vamos a cubrir es con la palabra que les damos en casa, con un ambiente en el que los niñitos puedan decirle: fíjate papito que dicen que mi Dios es Mashimón. No, mi hijo. Y entonces uno le empieza a explicar, ¿va?, que la madre naturaleza, que no sé qué y no sé cuándo. Entonces ellos, en ese ambiente de confianza, uno les explica, los engendra con la palabra, porque la mayor responsabilidad es en casa. Ahora, indudablemente eso no quita que haya tendencias. Yo creo que los ancestros mayas, en la mayoría de nosotros que somos guatemaltecos, que no venimos de una raza pura, hay ancestros idólatras. ¿Usted no se ha puesto a pensar por qué este país es tan idólatra? Porque mire, unos idolatran imágenes, idolatran personajes, pero los evangélicos también idolatramos, ¿o no? Algunos idolatran la Biblia, otros idolatran a los apóstoles, otros idolatran otras cosas, sus denominaciones. Ahora, ¿de dónde viene el ancestro? Y de donde lo quiera ver, si lo quiere ver de los europeos: es que yo tengo apellido español. También eran idólatras usted. Entonces, por donde lo querramos ver. Ahora, lo lindo es que hay, es que mire, ¿cómo se lo explico? Cuando usted se convierte, cuando nosotros nos convertimos, no cuando nos acostumbramos a venir a la iglesia, no, cuando nos convertimos, nosotros ni cuenta nos damos qué trabajo tremendo hace Dios. Y afortunadamente, por el trabajo que hace, nosotros empezamos a cambiar. La primera administración al alma, el bautismo en agua, otro trabajo tremendo. Cuando empezamos a recibir santas cenas, otro montón de trabajo del Espíritu. Y nosotros ni cuenta nos damos.
pero siguen habiendo tendencias. Y las tendencias, por ejemplo, alguien que le gusta robar, esa es una tendencia. Alguien que le gusta ver pornografía puede ser una tendencia. Alguien que esto y lo otro, tendencias. Entonces esos son los que hay que ministrarse para ser libres. Y después de ser libres, trabajar el alma. Mire, hermano, el discipulado es para el alma. La palabra es para el alma. ¿Usted no cree que las 2 horas de televisión que usted ve diarias le ministran mal? ¿Verdad que sí? Seamos honestos, hasta las noticias nos ministran mal. Saber que ahí en mi colonia mataron a uno descuartizado me deja a mí temblando. O que los mareros ya tomaron la mitad de mi colonia, me quedo temblando. Hay ministración negativa, ¿verdad? Temor. Si esos tiempos yo aprendo a ser más cuidadoso y hay ministraciones de otro tipo, de bendición, indudablemente que esas me van a permitir a mí que mi alma aprenda incluso a cerrar puertas. Bueno, tengo que ir rápido. ¿Qué pasa con los niños que son abortados? ¿Se salvan? ¿Cómo se arrepintieron si ellos traían pecado original? Yo no creo que traían pecado original. Como dije, esta es la posición tradicional. Yo creo que venimos vivos, pero no nos vamos a pelear por eso. Y tampoco tengo el tiempo ahorita para poder. Solo lea Romanos 7. Yo aquí en algunas enseñanzas lo he mencionado, pero también podemos preparar algo acerca de eso, pero no es el momento. Si venimos vivos, el abortado seguramente, y esa era una tesis del doctor, que los llevan a un lugar especial donde van a ser desarrollados. Pero esa es tesis, ¿verdad? ¿Usted la cree o no la cree? Incluso que eran guardados por ángeles, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, tampoco es exactamente administración del alma esto. Las tendencias de manifestar las herencias de los ancestros son motivadas por espíritus o por la concupiscencia. Por las dos cosas y muchas más. Al final solo estamos viendo ancestros, porque no hemos entrado a ver temas de demonología o de liberación. No hemos entrado a ver lo que son las opresiones, que es un espíritu afuera. Cuando ya hay espíritu adentro, esas ya son obsesiones. Y puede ser más grueso, posesiones. Pero si usted nota, ¿quién no ha sido oprimido por un espíritu? ¿Ha percibido usted las opresiones de un espíritu? Ay, no, hermano, yo como soy tan santo, es espíritus afuera. Mire, aquí es donde probablemente los que nos están viendo, si es que hay personas que nos están viendo, nos van a ver. No algunos o no todos entienden lo que voy a decir en este momento, pero le pedimos que medite en lo que estamos diciendo antes de atacarlo. Nuestra alma es como una gran ruleta llena de áreas, ¿sí? O si lo quiere ver como aquellos hoteles, todavía el IRTRA, aquí en Guatemala, los primeros hostales, ¿se acuerdan ustedes que cada llave está como los antiguos hoteles, un tablero enorme, ¿verdad? Donde tienen cada llave, ¿sí? Bueno. O para los jóvenes, las particiones de un disco duro, ¿verdad? Entonces ahí están todas las áreas, todas. Ahí están los deseos, las concupiscencias, ahí está lo bueno y lo malo, áreas del alma. Por cada área del alma negativa que hay espíritus que concuerdan. Ejemplo, el área del sexo. Sobre nuestras cabezas pupulan
un montón de espíritus inmundos que nos quieren poseer si es que los dejamos, o nos quieren oprimir con el objeto de satisfacerse ellos, y que hoy, sin darnos cuenta, se transmite en muchos medios. Yo no sé si es cierto o no, pero hace muchos años, cuando la famosa película El Exorcista la iba a ver la gente, algunos salían endemoniados. ¿Algunos de ustedes estuvo consciente de eso? Así, hermano, fíjese que a mí me echaron un demonio. Hace poco armaron una película aquí que se llama Exorcismo Documentado. Y aparecen las escenas, ¿verdad?, que parece una copia de la anterior. Pero ya me están contando a mí que algunos ya se endemoniaron por ir a verla. Pregunto, ¿será que hay películas, que hay material que el solo verlo te puede abrir puertas? Y esos son espíritus. Sí, esos son espíritus, hermanos. Y entonces uno se expone. Ay, hermano Sergio, no sea tan fanático, es que a mí me gusta el terror. Ah, quién sabe qué hay ahí en tu alma. Ver que alguien está matando. Ay, no, hermano, pero si es una mentira. Pero que está descuartizando a alguien en la película, aunque sea mentira. ¿Qué emociones, qué sensaciones tiene la persona? Yo le aseguro que los mareros que hacen ese tipo de cosas no lo hacen por ellos mismos, son espíritus, son demonios. Yo no creo que alguien, si no lo toma un demonio, descuartice a una persona. No son demonios. El problema es qué puertas está uno abriendo continuamente. Y cada vez va a ser más fuerte, hermanos. Mire, viene la tecnología. ¿Cómo se llama cuando aparecen así, hermanos jóvenes? Hologramas. ¿Le va a comprar usted a sus hijos los hologramas de los juegos diabólicos que a veces hay? Porque ya van a ser en 3 dimensiones. Ya no va a ser en 2. Y ahora hay televisiones 3D, pero en ese caso todavía se ve una pantalla. ¿Qué tal que ahí aparezca un demonio materializado? Holograma. Y que un día de eso se vuelva real. Porque yo pregunto, ¿quiénes están manejando eso? Hombres y mujeres, por supuesto, que pueden ser hasta satánicos. Bueno, entonces, indudablemente nuestra lucha no es contra carne y sangre. Hay muchos espíritus. Pero en el aspecto, acuérdese que eso es un aspecto que no necesariamente es de ministración, sino es de liberación. Tenemos que hacer una separación entre liberación. A veces alguien que es liberado, después necesita ministración. Y después necesita consejería. Son 3 aspectos distintos. A veces alguien llega por consejería y termina siendo liberado. Alguien llega por ministración y termina siendo liberado. Alguien llega por liberación y en realidad tiene que ser consejería o ministración. No sé si me entienden. ¿Ok? Los ancestros se manifiestan solo por genética o por espíritus. Es muy parecida a la otra. Indudablemente, cuando hablamos de genética, es genética ancestral, ¿verdad? Ancestro. No estamos hablando de la genética del ADN físico, sino que estamos hablando de ancestro. Obviamente, ¿sabe usted que hay espíritus viajeros que van de generación en generación? Obviamente, no vamos a ver esos versos porque lo vamos a ver poco a poco, que saltan de generación en generación hasta que se corta. Es demasiado raro ver que la abuelita tuvo hijos fuera del matrimonio, la hija también tuvo hijos fuera del matrimonio, la nieta ya tiene hijos fuera del matrimonio. Uno está seguro que la siguiente generación va a ser igual. En algún momento hay que parar eso, hermano. ¿Me está entendiendo? Y en Cristo, la realidad que nosotros podemos trasladar
es que indudablemente en Cristo se puede. ¿Puede haber liberación sin ministración? Por supuesto. Dice, pondrán las manos, dice San Marcos 16, y echarán fuera demonios. Después de ser liberada la persona, probablemente necesita administración, porque la pregunta es, ¿qué permitió el demonio? Y a veces, mire pues, como son procesos, primero empiezan oprimiendo, a ver si abren puertas, y oprimen, y oprimen, oprimen. Yo creo que cuando un hombre se siente asediado por deseos sexuales impuros, debe de correr a ministrarse, hermano, porque si no se ministra, zapotazo seguro. Aunque no lo sepa la esposa, aunque no lo sepa nadie, zapotazo seguro. Aunque no haya amenes. Pero lo mismo puede pasar en una mujer. Tendencias, tendencias, tendencias. Y uno tiene que realmente buscar ayuda. ¿Existe la autoministración? Sí. Pero hay mucha gente que dice, no, yo me ministro con el Señor, hermano. Aleluya, aleluya. Solo que uno le mira las tendencias. Y la esposa mira las tendencias. Y los hijos miran las tendencias. El único que no los ve es la persona que solo se ministra con el Señor. Yo de verdad, hermano, quiero ser muy incisivo. El que nunca se ministra, para mí es sospechoso. Honestamente es sospechoso. O ya está glorificado y no sé qué está haciendo en la tierra. Porque ya se lo hubieran exanastasiado. O está ocultando un montón de cosas en una vida doble o en una religiosidad. Bueno, solo me parece que ya tengo todas las que están escritas y yo quisiera ministrar, hermano. El tiempo se me fue.